¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas por algo y la respuesta que recibiste fue silencio? ¿Alguna vez has esperado una puerta abierta, una oportunidad, una bendición, una restauración o una respuesta clara de Dios, y en lugar de eso te encontraste frente a un aparente no? Si te ha sucedido, quiero que sepas algo importante. No siempre que Dios detiene algo es porque quiere negarte una bendición. Muchas veces, aquello que parece una puerta cerrada es en realidad una protección divina. Muchas veces, aquello que parece un rechazo es una preparación. Y muchas veces, aquello que parece una pérdida termina convirtiéndose en una de las mayores muestras de amor que Dios tiene hacia nosotros. Porque hay algo que debemos comprender. Dios ve lo que nosotros no vemos. Él conoce lo que hay detrás de cada decisión, detrás de cada camino y detrás de cada oportunidad. Mientras nosotros observamos el presente, Él contempla el futuro completo. Mientras nosotros vemos un momento, Él ve toda una historia. Y por eso, cuando Dios permite un no temporal en nuestra vida, no lo hace para destruir nuestros sueños, sino para guiarnos hacia algo mejor, más seguro y más alineado con su voluntad perfecta. Si este mensaje puede bendecir tu vida, te invito a apoyar este contenido dando like, compartiendo el video y dejando tu comentario. Cada una de esas acciones ayuda a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que quizá están pasando por momentos difíciles y necesitan escuchar una palabra de esperanza. Tal vez para alguien este sea el único espacio que tiene para acercarse a Dios durante el día. Con un simple like o compartiendo este video, puedes ayudar a que esa persona encuentre el mensaje que necesita. Además, me gustaría que escribieras en los comentarios esta frase: Dios tiene propósito. Parte 1. Una de las lecciones más difíciles de aprender en la vida cristiana es entender que un no temporal de Dios no significa abandono. Sin embargo, si somos sinceros, muchas veces eso es exactamente lo que sentimos. Cuando oramos durante días, semanas, meses o incluso años por algo que deseamos profundamente y la respuesta no llega, nuestra mente comienza a llenarse de preguntas. Empezamos a preguntarnos si Dios realmente nos escucha. Nos preguntamos si hicimos algo mal. Nos preguntamos si nuestras oraciones tienen algún valor, y en algunos momentos de debilidad, incluso llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la realidad es muy diferente. La Biblia está llena de personas que tuvieron que atravesar largos periodos de espera antes de ver cumplidas las promesas de Dios. De hecho, si observamos cuidadosamente las Escrituras, descubriremos que Dios rara vez trabaja con la rapidez que nosotros deseamos. Él suele trabajar con la profundidad que necesitamos. Nosotros queremos resultados inmediatos. Dios quiere transformación. Nosotros queremos soluciones rápidas. Dios quiere construir carácter. Nosotros queremos que las puertas se abran hoy. Dios quiere prepararnos para lo que hay detrás de esas puertas. Y esa diferencia es fundamental, porque muchas veces lo que interpretamos como un rechazo es simplemente una preparación. Pensemos por un momento en la vida de José. José recibió un sueño de parte de Dios siendo muy joven. Era un sueño extraordinario. Dios le mostró que algún día ocuparía una posición importante y que tendría una influencia enorme. Pero después de recibir aquella promesa, ocurrió algo que seguramente José jamás habría esperado. Sus propios hermanos lo traicionaron. Fue vendido como esclavo. Fue llevado a una tierra extraña. Fue acusado injustamente. Fue encarcelado. Fue olvidado. Y durante años nada parecía indicar que las promesas de Dios se cumplirían. Imagina por un momento cómo debió sentirse José. Seguramente hubo noches en las que se preguntó por qué estaba pasando todo aquello. Seguramente hubo momentos en los que no entendía los planes de Dios. Seguramente hubo instantes en los que parecía que todas las puertas estaban cerradas. Sin embargo, lo que José no podía ver era que Dios estaba construyendo algo mucho más grande de lo que él imaginaba. Cada aparente derrota
lo estaba acercando a su propósito. Cada retraso tenía una razón. Cada puerta cerrada lo dirigía hacia la puerta correcta. Y cuando llegó el momento indicado, Dios hizo en un solo día lo que parecía imposible. José pasó de la prisión al palacio. Pasó del olvido a la influencia. Pasó del dolor al cumplimiento de la promesa. Lo interesante es que si Dios hubiera respondido antes, José probablemente no habría estado preparado para la responsabilidad que recibiría. Eso nos enseña una verdad poderosa. A veces Dios dice, espera porque el destino es demasiado grande para la versión actual de nosotros mismos. Piensa en eso por un momento. ¿Qué pasaría si Dios te entregara hoy mismo todo aquello que has estado pidiendo? ¿Estarías realmente preparado para administrarlo? ¿Estarías listo para manejar la responsabilidad? ¿Tendrías la madurez necesaria para conservar esa bendición? Porque recibir algo es una cosa. Mantenerlo es otra muy diferente. Muchas personas oran por prosperidad, pero Dios primero trabaja en su carácter. Muchas personas oran por una relación, pero Dios primero trabaja en su corazón. Muchas personas oran por una oportunidad, pero Dios primero trabaja en su preparación. Y aunque en el momento puede parecer doloroso, ese proceso es una muestra de amor. Un padre amoroso no entrega las llaves de un vehículo a un niño pequeño, no porque quiera castigarlo, no porque quiera verlo sufrir, sino porque sabe que todavía no está listo. De la misma manera, Dios conoce aspectos de nuestra vida que nosotros mismos desconocemos. Él sabe cuáles son nuestras fortalezas. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe dónde necesitamos crecer. Él sabe qué pruebas todavía debemos superar. Y por eso, cuando algo no ocurre en el momento que esperamos, no necesariamente significa que Dios esté diciendo nunca. Muchas veces, simplemente está diciendo todavía no. Y existe una diferencia enorme entre esas dos respuestas. Todavía no significa que Dios sigue trabajando. Todavía no significa que el proceso continúa. Todavía no significa que la historia no ha terminado. Todavía no significa que hay cosas ocurriendo detrás de escena que aún no podemos ver. Uno de los problemas más comunes es que solemos evaluar la fidelidad de Dios basándonos en nuestras circunstancias actuales. Si las cosas van bien, pensamos que Dios está cerca. Si las cosas van mal, pensamos que Dios está lejos. Pero la presencia de Dios no depende de lo que sentimos. La presencia de Dios tampoco depende de lo que vemos. La presencia de Dios permanece incluso cuando las respuestas parecen demorarse. Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa algo interesante. El versículo no habla solamente de los que reciben inmediatamente, habla de los que esperan, porque la espera también forma parte del plan de Dios. La espera desarrolla paciencia, la espera desarrolla confianza, la espera fortalece la fe. La espera nos enseña a depender más de Dios que de nuestras propias fuerzas. Y aunque nadie disfruta esperar, muchas de las mayores obras de Dios nacen precisamente durante esos periodos de aparente silencio. Quizás hoy estás viviendo una temporada así. Quizás has estado orando por algo que parece imposible. Quizás has visto puertas cerrarse una tras otra. Quizás sientes que otros avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Pero quiero que recuerdes algo. El hecho de que no puedas ver la obra de Dios no significa que Dios haya dejado de actuar. Las raíces de un árbol crecen durante mucho tiempo bajo tierra antes de que aparezcan los frutos. Nadie ve ese crecimiento, nadie lo celebra, nadie lo aplaude. Pero precisamente allí es donde se construye la fortaleza que sostendrá todo lo demás. Y muchas veces Dios trabaja exactamente de esa manera. Mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Él está fortaleciendo tus raíces. Mientras tú piensas que el proceso está detenido, Él está acomodando circunstancias. Mientras tú piensas que la puerta está cerrada para siempre, Él está preparando una mejor. Por eso, si hoy estás enfrentando un no temporal,
No permitas que la desesperación se convierta en tu compañera. No permitas que la duda destruya tu confianza. No permitas que una respuesta demorada te haga olvidar las promesas de Dios. Porque la misma mano que hoy parece detener algo en tu vida, puede ser la misma mano que mañana abra una puerta mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Y en muchas ocasiones, solo después de mirar hacia atrás, comprendemos que aquello que tanto nos dolió fue exactamente lo que Dios utilizó para guiarnos hacia nuestro verdadero propósito. Parte 2. Hay una verdad que suele pasar desapercibida cuando hablamos de los no temporales de Dios, y es que muchas veces esos no son una forma de protección que no comprendemos en el momento. La mayoría de las personas interpreta una puerta cerrada como una pérdida. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, una puerta cerrada puede ser una liberación. El problema es que nosotros solo vemos aquello que deseamos. Dios ve también aquello que nos podría dañar. Nosotros observamos la oportunidad. Dios observa las consecuencias. Nosotros vemos el presente. Dios contempla el futuro completo. Y precisamente por eso, muchas veces su respuesta es diferente a la que esperamos. Pensemos por un momento en cuántas cosas hemos deseado en nuestra vida que parecían perfectas. Tal vez una amistad, tal vez una relación sentimental, tal vez un empleo, tal vez un negocio, tal vez un proyecto, tal vez un cambio de ciudad, tal vez una decisión que parecía completamente correcta. Y sin embargo, con el paso del tiempo descubrimos que aquello que tanto queríamos no era tan bueno como parecía. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y has agradecido que algo no ocurriera? Quizás en aquel momento lloraste, quizás te frustraste, quizás pensaste que habías perdido una gran oportunidad, pero años después entendiste que Dios te estaba cuidando. Esa es una experiencia que muchísimas personas han vivido, porque los seres humanos solemos confundir lo atractivo con lo correcto. Confundimos lo urgente con lo importante. Confundimos lo que deseamos con lo que realmente necesitamos. Pero Dios no se deja llevar por las apariencias. Él conoce la realidad completa. Hay caminos que parecen buenos pero terminan en destrucción. Hay oportunidades que parecen extraordinarias, pero esconden problemas que todavía no vemos. Hay decisiones que parecen prometedoras, pero nos alejarían del propósito que Dios tiene para nosotros. Y cuando el Señor interviene para impedir que avancemos por esos caminos, muchas veces interpretamos su intervención como una decepción. Lo que no entendemos es que detrás de ese aparente rechazo hay amor. Un amor tan grande que está dispuesto a soportar nuestra incomprensión temporal para proteger nuestro futuro. Pensemos en un niño pequeño caminando cerca de una carretera. Desde su perspectiva, quizás quiera correr hacia el otro lado. Tal vez vea algo que le llama la atención. Tal vez no comprenda el peligro, pero si su padre lo toma del brazo y le impide avanzar, ¿lo está castigando? No, lo está protegiendo, aunque el niño no lo entienda, aunque se moleste, aunque llore, aunque piense que su padre le está quitando algo. La realidad es que el padre está viendo un peligro que el niño todavía no puede comprender. Y muchas veces Dios actúa exactamente igual con nosotros. Hay peligros que no vemos. Hay personas que parecen correctas pero no lo son. Hay oportunidades que parecen ideales, pero terminarían destruyéndonos. Hay decisiones que parecen beneficiosas pero traerían consecuencias dolorosas. Y cuando Dios cierra una puerta, lo hace porque ve cosas que nosotros todavía desconocemos. Por eso, uno de los mayores actos de fe es confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus decisiones. Eso es lo que hizo Abraham. Eso es lo que hizo Moisés. Eso es lo que hicieron muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Biblia. Ellos no siempre comprendieron el camino, pero aprendieron a confiar en quien los guiaba. Porque una cosa es confiar cuando todo tiene sentido. Otra, muy diferente, es confiar cuando nada parece tener sentido. Ahí es donde la fe se vuelve real. La verdadera fe no consiste solamente en creer cuando recibimos lo que pedimos. La verdadera fe consiste en seguir creyendo incluso cuando la respuesta es diferente a la que esperábamos.
Muchos creen que la fe es decir, Dios hará exactamente lo que quiero, pero la fe bíblica es decir, Dios hará lo que es mejor, incluso si yo todavía no lo comprendo. Y esa diferencia cambia completamente nuestra manera de enfrentar los momentos difíciles, porque entonces dejamos de medir el amor de Dios por las respuestas que recibimos. Comenzamos a medirlo por su carácter. Sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es fiel, sabemos que Él es sabio, sabemos que Él nos ama, y por eso confiamos en que sus decisiones son mejores que las nuestras. Hay un versículo muy conocido que muchas personas repiten, pero pocas reflexionan profundamente sobre él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Observa lo que dice el texto. No dice confía cuando entiendas todo. No dice confía cuando tengas todas las respuestas. No dice confía únicamente cuando el camino sea fácil. Dice fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso significa confiar incluso cuando existen preguntas sin responder. Significa seguir adelante incluso cuando no comprendemos cada detalle. Significa descansar en la certeza de que Dios sabe más de lo que nosotros sabemos. Porque la realidad es que nuestro conocimiento es limitado. Nosotros podemos ver algunos días hacia adelante. Dios ve generaciones completas. Nosotros podemos calcular ciertas posibilidades. Dios conoce cada consecuencia. Nosotros observamos una puerta. Dios observa todo el edificio. Y cuando comprendemos esto, comenzamos a mirar los no temporales de una manera completamente diferente. Ya no los vemos únicamente como obstáculos. Comenzamos a verlos como posibles señales de dirección. Comenzamos a preguntarnos qué quiere enseñarnos Dios. Comenzamos a buscar su propósito en medio de la espera. Comenzamos a confiar más en su sabiduría que en nuestros propios planes. Y aquí hay algo muy importante. No toda puerta cerrada significa que debemos rendirnos, pero toda puerta cerrada debe llevarnos a buscar la dirección de Dios. Porque a veces Dios dice espera, a veces dice cambia de dirección, a veces dice prepárate más, a veces dice aún no, y otras veces dice tengo algo mejor para ti. El desafío consiste en permanecer cerca de Él para poder discernir cuál es su mensaje. Muchas personas se alejan de Dios cuando una oración parece no ser respondida. Pero justamente en esos momentos es cuando más necesitamos acercarnos a Él. Porque el tiempo de espera no es un tiempo perdido. Es un tiempo de crecimiento. Es un tiempo de aprendizaje. Es un tiempo donde Dios moldea nuestro corazón. Y cuanto más aprendemos a confiar durante esas temporadas, más fuertes nos volvemos espiritualmente. Hay bendiciones que llegan rápidamente, pero también hay bendiciones que requieren preparación. Hay respuestas inmediatas, pero también hay respuestas que maduran lentamente como un fruto precioso. Y muchas veces, las bendiciones que tardan más son las que terminan transformando más profundamente nuestra vida. Por eso, si hoy estás atravesando una etapa donde parece que Dios ha dicho no a algo que anhelabas profundamente, no saques conclusiones apresuradas. No asumas que Dios te ha abandonado. No asumas que ha dejado de escucharte. No asumas que tus oraciones fueron ignoradas. Recuerda que el mismo Dios que abre puertas también cierra algunas. Y cuando Él cierra una puerta, nunca lo hace por crueldad. Nunca lo hace por indiferencia. Nunca lo hace porque disfrute vernos sufrir. Lo hace porque nos ama lo suficiente como para guiarnos por el camino correcto, incluso cuando nosotros preferiríamos tomar otro. Y puede que hoy todavía no entiendas por qué ocurrió cierta situación. Puede que aún te duela, puede que todavía tengas preguntas, pero llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y descubrirás que aquel aparente no temporal fue una de las mayores muestras de cuidado que Dios tuvo contigo. Porque muchas veces las puertas que más agradecemos son las que se abrieron.
Pero con el paso del tiempo descubrimos que también existen puertas cerradas por las que vale la pena darle gracias a Dios. Parte 3. Existe otro aspecto de los no temporales de Dios que pocas personas consideran, y es que muchas veces esos momentos son utilizados por Él para transformar nuestro corazón antes de transformar nuestras circunstancias. Y esta es una verdad que puede resultar difícil de aceptar, porque la mayoría de nosotros queremos que Dios cambie lo que ocurre a nuestro alrededor. Queremos que cambie la situación, queremos que cambie el problema, queremos que cambie la dificultad, queremos que cambie a las personas, queremos que cambie las circunstancias. Pero muchas veces Dios comienza cambiándonos a nosotros, y esa diferencia es enorme. Imagina por un momento que Dios respondiera inmediatamente cada oración exactamente de la manera que nosotros queremos. Probablemente recibiríamos muchas bendiciones, pero también seguiríamos cargando muchos defectos que terminarían dañando esas mismas bendiciones. Porque Dios no está interesado únicamente en darte algo. También está interesado en prepararte para sostenerlo. Y esa preparación suele ocurrir durante las temporadas de espera. De hecho, algunas de las transformaciones más profundas de nuestra vida nacen precisamente en aquellos momentos donde sentimos que Dios está tardando demasiado. Cuando todo ocurre rápidamente, solemos concentrarnos en el resultado, pero cuando debemos esperar, comenzamos a mirar nuestro interior, comenzamos a examinar nuestra fe, comenzamos a descubrir nuestras debilidades, comenzamos a reconocer áreas donde todavía necesitamos crecer, y es allí donde Dios empieza una obra que muchas veces vale más que la respuesta que estamos esperando. Pensemos en Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Moisés no estaba listo para la tarea. Había recibido educación en Egipto, tenía conocimiento, tenía experiencia, pero aún no tenía el carácter que necesitaba para liderar a una nación entera. Por eso, pasó años en el desierto. Y aunque desde una perspectiva humana aquellos años parecían un retraso, desde la perspectiva de Dios eran una preparación. El desierto estaba formando al hombre que un día enfrentaría a Faraón. El silencio estaba fortaleciendo al líder que guiaría al pueblo. La espera estaba moldeando al siervo que recibiría una misión extraordinaria. Y esto nos enseña algo muy importante. No todos los retrasos son pérdidas. Algunos retrasos son entrenamiento. No todas las pausas son negativas. Algunas pausas son necesarias. No todas las puertas cerradas son castigos. Muchas son procesos de formación. Vivimos en una cultura que valora la velocidad. Queremos resultados rápidos. Queremos respuestas inmediatas. Queremos soluciones instantáneas. Pero Dios trabaja de manera diferente. Él suele priorizar la profundidad antes que la rapidez, porque una bendición obtenida demasiado pronto puede convertirse en un problema, mientras que una bendición recibida en el tiempo correcto puede convertirse en una fuente de alegría duradera. Por eso es tan importante comprender que cuando Dios parece decir no temporalmente, muchas veces está trabajando en algo más profundo de lo que podemos imaginar. Quizás está enseñándote paciencia, quizás está fortaleciendo tu confianza, quizás está enseñándote dependencia espiritual, quizás está corrigiendo ciertas actitudes, quizás está sanando heridas antiguas, quizás está desarrollando humildad, quizás está fortaleciendo tu capacidad para enfrentar desafíos mayores. Y aunque esas obras interiores no son visibles inmediatamente, terminan teniendo un impacto enorme en nuestra vida. Hay personas que oran por éxito, pero Dios primero les enseña humildad. Hay personas que oran por liderazgo, pero Dios primero les enseña servicio. Hay personas que oran por abundancia, pero Dios primero les enseña administración. Hay personas que oran por influencia, pero Dios primero les enseña responsabilidad, porque Dios entiende algo que nosotros olvidamos con frecuencia. El carácter sostiene lo que el talento alcanza. La madurez sostiene lo que la oportunidad entrega. La sabiduría sostiene lo que la bendición produce. Y por eso Dios suele trabajar primero en el interior.
Uno de los mayores ejemplos de esto lo encontramos en David. Cuando el profeta Samuel lo ungió como futuro rey de Israel, cualquiera podría pensar que David ocuparía el trono inmediatamente. Pero no fue así. Pasaron años, muchos años, años de espera, años de persecución, años de pruebas, años de incertidumbre. Y durante todo ese tiempo, David tuvo que aprender lecciones que lo prepararían para gobernar. Tuvo que aprender a confiar en Dios. Tuvo que aprender a depender del Señor. Tuvo que aprender a controlar sus emociones. Tuvo que aprender a esperar el momento correcto. En varias ocasiones tuvo la oportunidad de tomar el poder por sus propias fuerzas. Sin embargo, eligió esperar el tiempo de Dios. Y esa espera fue precisamente una de las razones por las que llegó a convertirse en un gran rey. Ahora imagina por un momento qué habría ocurrido si David hubiera recibido el trono inmediatamente después de ser ungido. Probablemente habría enfrentado responsabilidades para las cuales aún no estaba preparado. Probablemente habría cometido errores que podrían haber destruido su llamado. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y eso mismo ocurre muchas veces con nosotros. Hay procesos que parecen innecesarios. Hay temporadas que parecen interminables. Hay retrasos que parecen injustificados. Pero Dios está viendo algo que nosotros todavía no vemos. Él sabe quién necesitamos llegar a ser para recibir aquello que estamos esperando. Porque el propósito de Dios no consiste únicamente en bendecirte, también consiste en transformarte. Y a veces la transformación es más importante que la bendición misma. Piensa en cuántas personas han obtenido exactamente lo que querían y aún así terminaron vacías. Obtuvieron dinero, obtuvieron reconocimiento, obtuvieron éxito, obtuvieron influencia, pero nunca desarrollaron el carácter necesario para administrar correctamente esas cosas. Y como resultado, aquello que parecía una bendición terminó convirtiéndose en una carga. Dios no quiere que eso ocurra contigo, por eso muchas veces trabaja primero en el corazón. Y aunque ese proceso puede resultar incómodo, es una evidencia de su amor, porque solo un Dios que realmente se preocupa por ti estaría dispuesto a invertir tiempo en prepararte adecuadamente. Hay una enseñanza poderosa en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Observa algo extraordinario. La prueba produce algo, la espera produce algo, la dificultad produce algo, el aparente retraso produce algo. Nada de eso es inútil. Nada de eso está ocurriendo sin propósito. Dios está utilizando cada circunstancia para formar algo dentro de nosotros. Y muchas veces, cuando finalmente llega la respuesta, descubrimos que ya no somos las mismas personas que éramos al comienzo del proceso. Nuestra fe es más fuerte, nuestra confianza es más profunda, nuestra relación con Dios es más sólida, nuestra perspectiva es más madura, nuestro carácter ha crecido, y entonces entendemos que la espera nunca fue una pérdida de tiempo, era parte del plan, era parte del entrenamiento, era parte de la preparación. Quizás hoy estás en medio de ese proceso, quizás llevas tiempo esperando una respuesta, quizás todavía no entiendes por qué Dios no ha abierto cierta puerta. Quizás incluso te has sentido cansado o desanimado, pero quiero animarte a considerar una posibilidad. ¿Y si Dios está haciendo algo más grande de lo que imaginas? ¿Y si mientras esperas una respuesta externa, Él está realizando una transformación interna? ¿Y si el verdadero milagro no es solamente lo que recibirás al final del camino, sino la persona en la que te convertirás durante el recorrido? Porque cuando todo haya pasado, cuando finalmente mires hacia atrás y observes cada etapa de tu historia, es posible que descubras algo sorprendente. Es posible que te des cuenta de que los momentos donde más creciste no fueron aquellos donde todo salió como querías. Fueron aquellos donde tuviste que confiar en Dios sin entender. Fueron aquellos
donde tuviste que seguir avanzando sin ver resultados inmediatos. Fueron aquellos donde aprendiste a descansar en su voluntad, aun cuando las respuestas parecían tardar. Y entonces comprenderás que algunos de los mayores regalos de Dios llegaron disfrazados de espera. Algunos de los mayores actos de amor de Dios llegaron disfrazados de retrasos. Y algunos de los no, temporales que más te dolieron, terminaron convirtiéndose en herramientas que Él utilizó para prepararte para algo mucho mejor de lo que habías imaginado. Parte 4. Hay momentos en la vida en los que el no temporal de Dios no solamente pone a prueba nuestra paciencia, sino también nuestra confianza. Y aquí es donde muchas personas enfrentan una de las batallas espirituales más grandes de todas. Porque es relativamente fácil confiar cuando las cosas están saliendo bien. Es relativamente fácil creer cuando las puertas se abren. Es relativamente fácil mantener la fe cuando las respuestas llegan rápidamente. Pero cuando los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, y aquello por lo que hemos estado orando sigue sin ocurrir, algo comienza a suceder dentro de nosotros. La duda intenta abrirse camino. Las preguntas comienzan a multiplicarse. La incertidumbre empieza a crecer. Y poco a poco aparece una pregunta silenciosa que muchas personas nunca expresan en voz alta, pero que llevan en su corazón. ¿Dios, realmente estás escuchándome? Esa pregunta ha acompañado a innumerables creyentes a lo largo de la historia. Y si alguna vez la has tenido, debes saber que no eres el único. Muchos hombres y mujeres de Dios atravesaron momentos similares. De hecho, algunos de los siervos más fieles de la Biblia experimentaron temporadas donde parecía que el cielo estaba en silencio. Pensemos en David. Muchas veces leemos los Salmos y encontramos a un hombre lleno de fe, valentía y confianza. Pero también encontramos a un hombre que atravesó momentos de profunda angustia. Momentos donde parecía que Dios estaba lejos. Momentos donde no entendía lo que estaba ocurriendo. Momentos donde se sentía perseguido, rechazado y abandonado por quienes lo rodeaban. Sin embargo, hay algo extraordinario en la actitud de David. Aunque tenía preguntas, nunca dejó de buscar a Dios. Aunque tenía miedo, nunca dejó de acercarse al Señor. Aunque atravesaba dificultades, continuó confiando. Y esa es una lección poderosa para cualquiera que esté viviendo un no temporal. Porque el objetivo de la espera no es alejarnos de Dios. El objetivo de la espera es acercarnos más a Él. Muchas veces creemos que la respuesta resolverá todos nuestros problemas, pero Dios sabe que la verdadera necesidad de nuestro corazón no es solamente recibir algo. La verdadera necesidad es conocerlo más profundamente. Y en muchas ocasiones las temporadas de espera producen una cercanía con Dios que jamás habríamos desarrollado de otra manera. Cuando todo marcha perfectamente, solemos depender de nuestras fuerzas. Cuando todo sale según nuestros planes, solemos confiar en nuestras capacidades. Pero cuando las cosas no suceden como esperábamos, comenzamos a buscar a Dios con una intensidad diferente. Comenzamos a orar más. Comenzamos a reflexionar más, comenzamos a depender más de su dirección, comenzamos a valorar más su presencia. Y aunque nadie elegiría voluntariamente atravesar momentos difíciles, muchas de las relaciones más profundas con Dios nacen precisamente en esas temporadas. Hay algo interesante que ocurre durante la espera. Al principio, la persona suele concentrarse únicamente en aquello que desea recibir. Toda su atención está puesta en la respuesta. Toda su energía está enfocada en el resultado. Toda su esperanza está dirigida hacia la solución. Pero conforme pasa el tiempo y continúa buscando a Dios, algo comienza a cambiar. Poco a poco descubre que la presencia de Dios es más valiosa que aquello que estaba pidiendo. Poco a poco comprende que la paz de Dios vale más que muchas respuestas. Poco a poco entiende que la comunión con Dios tiene un valor eterno, y entonces ocurre algo extraordinario. La persona deja de buscar únicamente la bendición. Empieza a buscar al Dios de la bendición. Y esa transformación cambia completamente la perspectiva, porque ahora la confianza
ya no depende de obtener exactamente lo que se pidió. La confianza descansa en quién es Dios. Esto fue precisamente lo que aprendieron muchos personajes bíblicos. Aprendieron que Dios sigue siendo bueno incluso cuando no entienden sus decisiones. Aprendieron que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. Aprendieron que Dios sigue siendo amoroso, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y esa clase de fe es extremadamente poderosa, porque ya no está basada en emociones cambiantes, ya no está basada en resultados inmediatos, ya no está basada en circunstancias favorables, está basada en la naturaleza inmutable de Dios. Hebreos capítulo 11 está lleno de ejemplos de personas que caminaron por fe. Y algo muy interesante es que muchas de ellas no vieron inmediatamente el cumplimiento completo de las promesas. Sin embargo, continuaron creyendo, continuaron obedeciendo, continuaron avanzando. ¿Por qué? Porque habían aprendido a confiar en Dios más allá de lo que podían ver. Esa es precisamente la esencia de la fe. Creer cuando todavía no tienes todas las respuestas. Seguir caminando cuando todavía no puedes ver el final del camino. Mantener la esperanza cuando las circunstancias intentan convencerte de lo contrario. Y aquí encontramos una verdad que puede transformar nuestra manera de enfrentar los no temporales de Dios. Muchas veces la espera no tiene como propósito enseñarnos a esperar una bendición. Tiene como propósito enseñarnos a confiar en Dios independientemente de la bendición. Eso cambia todo, porque entonces nuestra paz deja de depender de lo que ocurra. Nuestra estabilidad deja de depender de las circunstancias. Nuestra confianza deja de depender de los resultados. Comenzamos a descansar en algo mucho más sólido. Descansamos en la certeza de que Dios está en control. Y cuando una persona llega a ese punto, experimenta una libertad extraordinaria, porque ya no vive dominada por la ansiedad, ya no vive consumida por la desesperación, ya no vive obsesionada con los tiempos. Ahora puede decir, Señor, no entiendo todo lo que está ocurriendo, pero confío en ti. Y esa declaración tiene un poder enorme, porque demuestra que la fe ha madurado, demuestra que la relación con Dios se ha profundizado, demuestra que la confianza está creciendo. Muchas personas desean una fe fuerte, pero pocas comprenden cómo se desarrolla una fe fuerte. La fe fuerte no nace durante los momentos fáciles. La fe fuerte se forma durante las temporadas donde debemos seguir creyendo sin tener todas las respuestas. Se forma cuando seguimos orando aunque todavía no vemos cambios. Se forma cuando seguimos confiando aunque las circunstancias parezcan difíciles. Se forma cuando seguimos avanzando, aun cuando el camino parece incierto. Por eso, si hoy estás viviendo una etapa donde Dios parece haber dicho no temporalmente a algo que deseas, no permitas que esa experiencia destruya tu confianza. Permite que la fortalezca. No permitas que te aleje del Señor. Permite que te acerque más. No permitas que la espera se convierta en amargura. Permite que se convierta en crecimiento espiritual. Porque existe una gran diferencia entre esperar con frustración y esperar con fe. La frustración consume las fuerzas. La fe las renueva. La frustración se concentra en el problema. La fe se concentra en Dios. La frustración alimenta el miedo. La fe alimenta la esperanza. Y cuando aprendemos a esperar con fe, comenzamos a descubrir que incluso los silencios de Dios tienen propósito. Incluso los retrasos tienen significado. Incluso las puertas cerradas tienen una razón. Quizás todavía no puedes verla. Quizás todavía no puedes comprenderla. Quizás todavía tienes preguntas sin responder. Pero Dios nunca pierde el control de una historia que Él mismo está escribiendo. Y aunque ahora mismo parezca que nada está avanzando, Él sigue obrando. Sigue acomodando circunstancias. Sigue preparando caminos, sigue transformando corazones, sigue cumpliendo propósitos, porque cuando Dios trabaja, no siempre lo hace delante de nuestros ojos. Muchas veces trabaja detrás del escenario. Muchas veces prepara respuestas que todavía no podemos ver. Muchas veces
organiza detalles que comprenderemos mucho tiempo después. Y cuando finalmente llega ese momento, cuando la pieza que faltaba encaja y el panorama completo comienza a revelarse, muchas personas descubren algo sorprendente. Descubren que Dios nunca estuvo ausente, nunca dejó de escuchar, nunca dejó de actuar, nunca dejó de cuidar. Simplemente estaba trabajando de una manera diferente a la que ellas esperaban. Y entonces comprenden que aquel no temporal no era una señal de rechazo. Era una invitación a confiar más profundamente en el Dios que conoce el final de la historia desde el principio. Parte 5. Existe una razón adicional por la que Dios permite ciertos no temporales en nuestra vida, y esta razón puede cambiar por completo la manera en que interpretamos las temporadas difíciles. Muchas veces, Dios cierra una puerta porque está preparando algo más grande de lo que nosotros hemos pedido. Este principio aparece una y otra vez en las Escrituras. Los seres humanos solemos pensar en términos limitados. Oramos por una solución específica. Imaginamos una única salida. Diseñamos mentalmente el camino que creemos correcto. Y después le pedimos a Dios que bendiga ese plan. Pero Dios no está limitado por nuestra imaginación. Él puede abrir caminos que jamás habríamos considerado. Puede crear oportunidades que ni siquiera sabíamos que existían. Puede responder nuestras oraciones de maneras mucho mejores de las que habíamos planeado. El problema es que cuando nos aferramos demasiado a una respuesta específica, podemos perder de vista el hecho de que Dios tiene muchas más posibilidades de las que nosotros somos capaces de ver. Pensemos en Marta y María cuando su hermano Lázaro enfermó. Ellas enviaron un mensaje a Jesús esperando que llegara rápidamente. Desde su perspectiva, la solución era sencilla. Jesús debía venir de inmediato y sanar a Lázaro. Eso era lo lógico, eso era lo esperado, eso era lo que ellas deseaban. Pero Jesús no llegó inmediatamente. Los días pasaron, la enfermedad avanzó y finalmente Lázaro murió. Imagínate la confusión que debieron sentir. Imagínate las preguntas. Imagínate la tristeza. Imagínate el dolor. Seguramente parecía que Dios había dicho no a la petición que habían hecho. Sin embargo, lo que ellas no sabían era que Jesús estaba preparando algo mucho más grande. Ellas estaban esperando una sanidad. Dios estaba preparando una resurrección. Ellas estaban esperando un milagro importante. Dios estaba preparando un milagro aún mayor. Ellas estaban mirando una necesidad inmediata. Dios estaba observando un propósito mucho más amplio. Y cuando Jesús llegó, ocurrió algo que superó completamente las expectativas humanas. Lo que parecía una demora, terminó revelando una gloria mayor. Esta historia nos enseña algo profundamente importante. A veces estamos tan concentrados en la puerta que queremos abrir que no vemos el edificio entero que Dios está construyendo. Estamos tan enfocados en una respuesta específica que olvidamos que Dios puede tener una respuesta mejor. Y aquí es donde aparece uno de los desafíos más difíciles de la fe. Confiar en que la voluntad de Dios es superior a nuestros planes. Porque si somos sinceros, muchas veces queremos que Dios haga exactamente lo que nosotros pensamos que debe hacer. Queremos que actúe en el tiempo que consideramos correcto. Queremos que use el método que nosotros hemos imaginado. Queremos que siga el camino que hemos diseñado. Pero Dios sigue siendo Dios, y su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras son extraordinarias, porque nos recuerdan que existe una diferencia enorme entre la perspectiva humana y la perspectiva divina. Nosotros vemos una pieza del rompecabezas. Dios ve la imagen completa. Nosotros vemos el capítulo actual. Dios ve toda la historia. Nosotros vemos el problema presente. Dios ve también la solución futura.
Y por eso, cuando Dios permite un no temporal, muchas veces lo hace porque sabe que hay algo mejor delante de nosotros. Ahora bien, esto no significa que la espera sea fácil. No significa que el proceso no duela. No significa que la incertidumbre desaparezca automáticamente. Pero sí significa que podemos atravesar esas temporadas con esperanza. Porque sabemos que Dios no está improvisando. Sabemos que no ha perdido el control. Sabemos que sigue dirigiendo cada detalle. Hay personas que miran hacia atrás y descubren que aquello que más les dolió terminaría convirtiéndose en una de las mayores bendiciones de su vida. El empleo que no obtuvieron los condujo hacia una oportunidad mejor. La mudanza que no ocurrió evitó problemas que nunca imaginaron. La relación que terminó los protegió de un sufrimiento mucho mayor. El proyecto que fracasó abrió la puerta a algo más significativo. La oportunidad que desapareció dejó espacio para una oportunidad superior. Y cuando finalmente comprenden el panorama completo, descubren que Dios estaba obrando incluso cuando ellos pensaban que nada estaba ocurriendo. Tal vez hoy estás atravesando una situación similar. Tal vez hay algo que has estado pidiendo durante mucho tiempo. Tal vez has orado con sinceridad. Tal vez has buscado dirección. Tal vez has derramado lágrimas delante de Dios. Y aún así la respuesta parece demorarse. Si ese es tu caso, quiero invitarte a reflexionar sobre una pregunta. ¿Y si Dios no está negándote algo bueno? ¿Y si simplemente está reservándote algo mejor? Porque muchas veces nuestra frustración nace de creer que hemos perdido la mejor opción. Pero Dios nunca está limitado a una sola opción. Él puede crear nuevas oportunidades, puede abrir nuevos caminos, puede traer nuevas personas, puede levantar nuevas circunstancias, puede hacer mucho más de lo que somos capaces de imaginar. Efesios capítulo 3, versículo 20, declara una verdad maravillosa. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Observa las palabras mucho más abundantemente. No dice apenas un poco más. No dice ligeramente mejor. Dice mucho más abundantemente. Eso significa que Dios es capaz de superar nuestras expectativas. Es capaz de sorprendernos. Es capaz de responder de maneras que jamás habríamos anticipado. Sin embargo, para experimentar eso, muchas veces debemos aprender a soltar nuestros propios planes. Debemos aprender a confiar. Debemos aprender a decir, Señor, si tu camino es diferente al mío, ayúdame a seguir tu camino. Y esa oración requiere humildad, porque implica reconocer que no siempre sabemos qué es lo mejor. Implica admitir que nuestra visión es limitada. Implica aceptar que Dios puede tener ideas mucho mejores que las nuestras. Y aunque esa actitud no elimina todas las preguntas, sí transforma la manera en que vivimos la espera. Ya no esperamos con desesperación, esperamos con expectativa. Ya no esperamos pensando que Dios se olvidó de nosotros. Esperamos creyendo que Él sigue trabajando. Ya no vemos el retraso como una derrota, lo vemos como una posible preparación para algo mayor. Hay una diferencia enorme entre esas dos perspectivas. La primera roba la paz. La segunda alimenta la esperanza. La primera genera ansiedad. La segunda fortalece la fe. La primera nos hace concentrarnos únicamente en lo que hemos perdido. La segunda nos ayuda a mirar lo que Dios podría estar preparando. Y aquí encontramos una verdad que vale la pena recordar siempre. Dios nunca cierra una puerta sin propósito. Nunca permite una espera sin razón. Nunca deja una historia a medias. Aunque nosotros no podamos ver todo el panorama, Él sí lo ve. Aunque nosotros no entendamos cada detalle, Él los entiende. Aunque nosotros pensemos que el mejor momento era ayer, Él conoce perfectamente el tiempo correcto. Por eso, cuando enfrentes un no temporal, recuerda que la historia todavía no ha terminado. La última página aún no ha sido escrita. El último capítulo todavía no ha llegado. Y muchas veces, justo cuando pensamos que una puerta se ha cerrado para siempre, descubrimos que Dios estaba preparando una entrada mucho más grande, más segura y más bendecida de lo que habíamos imaginado. Porque el Dios que dirigió la vida de José
de Moisés, de David, de Esther, de Ruth y de tantos otros, sigue obrando hoy. Sigue guiando, sigue protegiendo, sigue preparando caminos y sigue transformando aparentes retrasos en testimonios que un día nos harán decir: ahora entiendo por qué Dios esperó, ahora entiendo por qué aquella puerta no se abrió, ahora entiendo por qué aquella respuesta tardó tanto. Y cuando llegue ese momento, descubrirás que lo que parecía una negativa era simplemente parte de un plan mucho más grande de lo que podías ver. Parte 6. Hay otra enseñanza profundamente importante que debemos aprender cuando hablamos de los no temporales de Dios, y es que muchas veces esos momentos revelan dónde está realmente puesta nuestra confianza. Esta es una verdad que puede incomodarnos un poco, pero también puede transformarnos, porque cuando todo marcha bien es fácil pensar que nuestra confianza está completamente puesta en Dios. Cuando las oraciones son respondidas, cuando las puertas se abren, cuando los planes avanzan, cuando las circunstancias son favorables, cuando vemos resultados, en esos momentos solemos sentirnos seguros en nuestra fe. Pero cuando aparece una demora inesperada, cuando llega una respuesta diferente a la que esperábamos, o cuando Dios permite una temporada de espera, algo empieza a salir a la superficie. Comenzamos a descubrir qué es aquello en lo que realmente estamos apoyando nuestro corazón. Y muchas veces nos damos cuenta de que, sin quererlo, habíamos puesto nuestra seguridad en algo distinto a Dios. Quizás la habíamos puesto en una oportunidad, quizás la habíamos puesto en una persona, quizás la habíamos puesto en una meta, quizás la habíamos puesto en un proyecto, quizás la habíamos puesto en una circunstancia específica. Y cuando aquello parece alejarse, sentimos que todo nuestro mundo comienza a tambalearse. No porque Dios haya cambiado, sino porque nuestra estabilidad dependía de algo que podía cambiar. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios nos invita a construir nuestra vida sobre algo mucho más sólido. Jesús habló acerca de esto mediante una enseñanza extraordinaria. En Mateo capítulo 7 explicó que existen dos tipos de personas. Una construye su casa sobre la roca, la otra construye su casa sobre la arena. Durante un tiempo ambas casas parecen iguales. Desde afuera pueden verse fuertes, desde afuera pueden parecer estables, desde afuera pueden parecer seguras, pero cuando llegan las lluvias, cuando llegan los vientos y cuando llegan las tormentas, aparece la diferencia. La casa construida sobre la roca permanece. La casa construida sobre la arena cae. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en la tormenta, el problema estaba en el fundamento. Y muchas veces los no temporales de Dios funcionan como una especie de examen espiritual que revela sobre qué fundamento estamos construyendo nuestra vida. Cuando aquello que deseamos no llega inmediatamente, comenzamos a descubrir si nuestra paz depende de Dios o depende de las circunstancias. Comenzamos a descubrir si nuestra esperanza depende del Señor o depende de los resultados. Comenzamos a descubrir si nuestra alegría depende de su presencia o depende de que las cosas salgan exactamente como queremos. Y aunque este proceso puede ser incómodo, es extremadamente valioso. Porque Dios no quiere que construyas tu vida sobre algo que puede desaparecer. Quiere que la construyas sobre Él. Pensemos en Job por un momento. Pocas personas enfrentaron pruebas tan intensas como las que él enfrentó. Perdió riquezas, perdió estabilidad, perdió muchas de las cosas que daban seguridad a su vida. Y en medio de todo aquello, quedó expuesta a una pregunta fundamental. ¿Seguiría confiando en Dios aun cuando las circunstancias fueran adversas? La historia demuestra que sí. No fue un proceso fácil. Hubo dolor, hubo preguntas, hubo momentos difíciles. Pero Job llegó a comprender algo que transformó completamente su perspectiva. Comprendió que Dios seguía siendo digno de confianza, incluso cuando no entendía todo lo que estaba ocurriendo. Y esa es una de las lecciones más poderosas que un creyente puede aprender. Porque llegará el día en que las circunstancias cambien, llegará el día en que las personas cambien, llegará el día en que los planes cambien,
Llegará el día en que las oportunidades cambien, pero Dios permanece igual. Su amor permanece, su fidelidad permanece, su poder permanece, su sabiduría permanece, sus promesas permanecen. Por eso, cuando nuestra confianza descansa en Él, encontramos una estabilidad que el mundo no puede ofrecer. El problema es que muchas veces queremos utilizar a Dios para alcanzar nuestros planes, cuando en realidad Dios quiere enseñarnos a confiar en Él más que en nuestros propios planes. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Una persona puede decir, Señor, necesito esto para estar bien, mientras que otra puede decir, Señor, contigo estaré bien, incluso si las cosas no ocurren exactamente como imaginé. La segunda actitud refleja una confianza mucho más profunda, refleja una fe que ha madurado, refleja una relación que ya no depende únicamente de las respuestas. Y muchas veces los no temporales son precisamente la herramienta que Dios utiliza para desarrollar esa clase de confianza. Porque mientras todo ocurre según nuestros deseos, es posible que nunca aprendamos a depender completamente de Él. Pero cuando debemos esperar, cuando debemos confiar, cuando debemos caminar sin tener todas las respuestas, nuestra fe comienza a fortalecerse. Es como un músculo. Un músculo crece cuando enfrenta resistencia. La fe también. La resistencia espiritual produce crecimiento espiritual. Las pruebas producen madurez. La espera produce profundidad. Y aunque nadie disfruta atravesar esos procesos, terminan formando algo precioso dentro de nosotros. Pensemos en Pedro. Antes de convertirse en uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva, tuvo que atravesar momentos de fracaso, corrección y aprendizaje. Hubo ocasiones donde actuó impulsivamente. Hubo ocasiones donde se equivocó. Hubo ocasiones donde no comprendió completamente los planes de Dios. Pero cada experiencia formó parte de su preparación. Y al final, Pedro se convirtió en una persona mucho más fuerte de lo que era al comienzo. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios no está interesado únicamente en llevarnos a una meta, también está interesado en la clase de persona que seremos cuando lleguemos allí, porque el destino es importante, pero el proceso también, la bendición es importante, pero el carácter también, la respuesta es importante, pero la transformación también, y muchas veces olvidamos esto. Nos enfocamos tanto en lo que queremos recibir que dejamos de prestar atención a lo que Dios está desarrollando dentro de nosotros. Sin embargo, cuando finalmente miramos hacia atrás, solemos descubrir que las mayores lecciones no llegaron durante los momentos fáciles. Llegaron durante las temporadas de espera, llegaron durante las pruebas, llegaron durante los aparentes silencios de Dios, llegaron durante aquellos momentos donde parecía que nada estaba ocurriendo, porque precisamente allí Dios estaba haciendo una obra profunda, una obra invisible para los ojos humanos, pero poderosa desde una perspectiva espiritual. Quizás hoy estás viviendo una temporada así. Quizás has estado esperando una respuesta. Quizás hay una puerta que todavía no se abre. Quizás hay una situación que no comprendes. Quizás hay una oración que parece permanecer en silencio. Y aunque es natural desear respuestas, quiero invitarte a considerar algo. Tal vez Dios está utilizando esta temporada para construir un fundamento más fuerte en tu vida. Tal vez está enseñándote a depender más de su presencia que de las circunstancias. Tal vez está mostrándote que tu seguridad verdadera no debe descansar en algo temporal. Tal vez está formando una confianza que permanecerá firme incluso cuando todo lo demás cambie. Porque cuando una persona aprende a confiar en Dios de esa manera, ocurre algo extraordinario. Las tormentas siguen llegando, los desafíos siguen existiendo, las dificultades siguen apareciendo, pero ya no la destruyen, porque ahora su fundamento es diferente. Ahora sabe que Dios sigue siendo fiel, ahora sabe que Dios sigue teniendo el control, ahora sabe que incluso aquello que no entiende puede formar parte de un propósito mayor, y esa certeza produce una paz que no depende de las circunstancias. Produce una estabilidad que no depende de las respuestas. Produce una confianza
que permanece incluso durante los no temporales. Y cuando llegas a ese punto, comienzas a descubrir que algunas de las temporadas más difíciles de tu vida terminaron siendo algunas de las más importantes, porque fue allí donde aprendiste que Dios no solamente es digno de confianza cuando responde inmediatamente, también es digno de confianza cuando te pide esperar. También es digno de confianza cuando cierra una puerta. También es digno de confianza cuando cambia tus planes. También es digno de confianza cuando te conduce por caminos que no habías imaginado. Y cuando esa verdad queda grabada en el corazón, la fe deja de depender de las circunstancias y comienza a descansar completamente en el Dios que nunca falla.